hablar, este libro también le debe mucho a Mercedes. De hecho, está dedicado a Mercedes Arriaga y a Mercedes Flores por la complicidad de la poesía. Este libro, Al este del andén, lleva el título de uno de sus poemas. Y bueno, es un libro un poco humorístico. Curiosamente, me gustaría comentar cuál fue su origen, porque es una antología de otros poemas míos. Y tuvo su origen pues bastante aquí, en Casariche. Hablábamos, he recitado poemas de diversos libros míos en otros momentos aquí en Casariche también, y bueno, siempre había que me pedía libros y yo decía, bueno, tengo todos los libros agotados, no porque yo sea un bestseller ni un superventa de estos maravillosos, sino porque la poesía se hace unas tiradas tan cortas que como tenga más de 25 amigos se acaba, ¿no? Entonces, bueno, pues los libros estaban todos agotados, muchas veces la gente me pedía libros y bueno, pensamos hacer una antología de manera que si alguna persona quería el libro, pues que lo pudiera tener, y lo ha publicado la editora en Mercedes Arriaga y yo se lo agradezco mucho. Bueno, yo voy a hablar de este libro, pero antes os voy a leer otro poema inédito que tengo aquí. Voy a empezar por ahí, a ver si esto se conecta aquí, un momentito. Aunque voy a hablar del libro, como os digo, os voy a leer de ahí, pero voy a comenzar con unos poemas que escribí no hace mucho y que van a salir publicados. Ayer recibí la comunicación de que está ya el libro terminado. Es una antología que se ha hecho de poetas andaluces y bueno, ahí están estos poemas. Os voy a leer algunos porque, claro, hemos estado hablando aquí del siglo XIX, de las mujeres y de todo esto, y muchas veces también a mí me gustaría hablar de la sociedad actual, de la sociedad que tenemos, ¿no? Esa que Cioran decía, un tiempo enfermo. Entonces, hemos hablado a propósito de las libertadoras, de la utopía. Mercedes ha mencionado la palabra utopía, que a mí me parece tan importante. Pues los poemas estos que voy a leer, después los del libro ya no, pero estos sí tienen mucho que ver no con la utopía sino con la distopía, ese mundo en el que estamos ahora mismo insertos y abocados y en el que yo creo que algunas veces hay incluso poca esperanza para los seres humanos. Bueno, no me quiero poner así muy trascendente porque en verano como que no pega, pero sí valga como introducción para estos poemas que son los últimos, ¿no? Como quien va a una fiesta. Lleva una cita de Cioran, tu corazón late en un tiempo enfermo. Asa su corazón a la parrilla, lo expone a los mendigos, lo reparte y dice nunca más. Sella la puerta a sus palpitaciones, desprecia la sístole, ahoga la diástole, se arrepiente, calla, alimenta una estatua de sal. Así fueron cayendo las últimas certezas. Los insectos devoran ya las vísceras, los sagrados despojos que las larvas acrecientan con su respiración. No basta una palabra para enterrar el reino de las conspiraciones. No basta un argumento para diseccionar la ambigüedad del sí. Crece el dolor como quien va a una fiesta. Este quizás es un poema más desesperanzado, pero alguno más esperanzado vendrá después. En la misma línea de la distopía, un poema que se titula Mercancías. El instante fugaz de un sueño de otro, los cascos de los caballos del apocalipsis, el lodo del camino, escombros siderales en segunda rebaja, cartón piedra del juicio final de los incrédulos, un saldo de carbón, una mordaza. Oremos a la Virgen del Sagrado Consumo, bebamos una copa de veneno en oferta, pagos en metálico, últimos días, al 40% de descuento, absténganse intermediarios. Círculo vicioso. Después de darle muerte, se fue al cine. Lo dejó boca arriba sobre un charco de sangre. Apenas respiraba, pero eran ya cadáver sus ojos amarillos. Habían copulado sobre la mesa del laboratorio entre un compás de cables fluorescentes. Su corazón latió por un instante con el fulgor de todas las estrellas. En la sala, la historia de un autómata que se enamora de un ingeniero japonés y que antes de que acabe la película lo mata y se va al cine. Bueno, y como no quiero yo poner tampoco una nota así demasiado
discordante en un curso de verano. Sí que os voy a leer otro poema que yo ya no sé si sería un poema de la distopía o no, pero sí que tiene un tono humorístico. Yo me encuentro en la situación, como muchas mujeres ahora mismo en España, de que tengo un hijo fuera de España. Un hijo con carrera terminada, en fin, ustedes ya saben, en Alemania. Entonces, pues este año, en el mes de enero, nuestro hijo nos reclamó jamón. Y nosotros, pues como los padres de los años 60, cuando se iban los primeros inmigrantes, pues le preparamos un paquete con jamón. Y entonces, en ese momento, pues a mí se me ocurrió ahora hacer una reflexión, ¿no? De decir, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en este mundo, ¿no? Y claro, este es el poema que en ese momento yo le escribí a mi hijo. Sí tengo que decir que es el primer poema que yo escribo a mi hijo, el primero. Y creo que he tenido un poco ese prejuicio de que en el siglo XIX las poetas tenían que cantar a la maternidad, y yo creo que como eso me ha alimentado, pues de alguna manera yo no he escrito los clásicos poemas que escriben algunas, incluso amigas mías, que me han dicho, oye, pues yo cuando estaba embarazada o cuando tenía mis hijos pequeños sentía la necesidad de contar aquello en un poema. A mí eso no se me ocurrió jamás, y ahora sí tuve yo esa necesidad de escribir un poema dedicado a mi hijo. Y ese es el poema que os voy a leer. Se titula Jamón y tiene una introducción que dice: para José Miguel y Charo, cómplices, porque él estaba allí está compartiendo y viviendo con su chica, ¿no? Entonces, esto es una copia que salió mal y me la quedé, ¿no? Así fue empaquetado el poema del jamón. Pasa que el jamón es una foto cogida de internet, se sacó la impresora y está impreso el poema encima. Esto lo tiene mi hijo colgado en su cuarto de su casa, de su piso, que lo he estado viendo yo no hace muchos días, y lo tiene allí presidiendo en la sala de estar. Bueno, este es un poema un poco de reflexión, de recuerdo, de cariño y de cabreo. Hasta el frío alemán que anima el viento, te enviamos viandas desde España, ibérico jamón que con su aliento a quien no maravilla y desengaña. Sé que Weisburg y Brezel son sustento en tu dieta, adobados con gran caña, mas lágrimas acuden increciendo cuando recuerdas del jamón la maña. Oh patria, que a tus hijos más formados los expulsas allende cual quincalla, en breves mini-jobs desesperados. Podrán no perdonarte esta batalla, mas han de recordar emocionados, el jamón ni se olvida ni se calla. Bueno, eso valga como recuerdo del presente. Tengo aquí un poema que escribí hace mucho tiempo, ahora después ya paso a todos los poemas del libro, pero estos digamos que son poemas que yo hubiera incluido en esta antología si en ese momento lo hubiera podido hacer, pero cada antología es producto de su momento, ¿no? Y en este libro pues se recogen algunos de los poemas que he leído aquí en otras ocasiones y que muchas veces la gente me ha pedido, y luego incluso un correo electrónico, me decían, oye, envíame tal poema, ¿dónde puedo encontrar tal libro? Así se confeccionó esta antología, con aquellos poemas que digamos los lectores y las lectoras pedían más. Este no estaba incluido porque es un poema que yo he leído muy poco, que yo escribí, se lo dediqué a mi madre hace mucho tiempo, porque cuando tenía 15 años, como hablamos del tema de las mujeres, pues mi madre entendía, como yo creo que todas las mujeres de su entorno, y todavía sigue existiendo en muchos entornos que yo conozco, lo que pensaban que tenía que hacer una chica que entonces tenía 15 años era encontrar un novio, y si es un novio que tenga sueldo o que tenga dineritos, que decía en mi pueblo, pues mejor para que te mantenga, ¿no? Entonces te estaban educando para ser una mujer de tu casa, pero sobre todo capaz de conseguir a alguien que te procurara el sustento y el bienestar, ¿no? Para eso te educaban para limpiar la casa, para las labores de esposa, no muy lejos de lo que se entendía como el ángel del hogar del siglo XIX. No estábamos tan lejos, y hablo de no hace tanto tiempo. A mí me salvó de toda esa vida
que ya tenían preconcebida para mí, me salvó la lectura. Yo siempre, cuando me preguntan qué ha sido importante en tu vida, claro, lo más importante son las personas, por supuesto, los afectos, pero ¿qué ha sido importante? La lectura. Yo creo que gracias a la lectura me pude escapar de determinados ambientes y determinadas cuestiones que simplemente por el hecho de ser mujer ya se entendía que me correspondían. Y este poema hace referencia a todo eso. Es una reflexión que hice muchos años después, no es un poema de adolescencia. Yo en la adolescencia no tenía distancia para redactar esto. O sea, he tenido mucho después, cuando ya tenía mis hijos nacidos y todo eso. Fue cuando dije, bueno, gracias a que yo leí en aquellos momentos, gracias a que escribí, gracias a que seguí leyendo, pude escaparme de lo que querían hacer conmigo, que era la pata quebrada y en casa, que era lo que todos conocemos, ¿no? Entonces este poema tiene una cierta ironía, tiene un cierto cariño, pero también hace una referencia a la lectura, hay una referencia un poco intertextual, un poco velada, Antonio Machado, en fin, ustedes la verán por ahí. Lo titulé también Desnudo a medias porque a mí me ha gustado siempre mucho jugar con el tema de la máscara en la literatura. Yo creo que en alguno de nuestros congresos publiqué alguna ponencia sobre la máscara y entonces yo creo que la máscara es algo que utilizamos todos los que escribimos. Siempre se tiende a pensar, y eso es un legado que tenemos desde el romanticismo de finales del siglo XIX, se tiende a pensar que los novelistas escriben ficción y los poetas escribimos con sinceridad. La poesía es un género de ficción también y lo que se cuenta aquí es verdad, que está centrado en un dato autobiográfico, es verdad, pero también es un mundo de ficción. Por eso lo he titulado Desnudo a medias, porque uno no se acaba nunca de desnudar del todo, ¿no? Afortunadamente. Me gustaba la escuela, nunca hice novillos, fui rebelde a mi modo en la primera fila y siempre en el verano mi madre me apuntaba a clases de costura. Me hacía limpiar la casa en bienintencionadas lecciones para esposa. Por suerte ya era tarde, pues conocí Macondo, un patio de Sevilla y el jardín extranjero. Hoy que poco me sirven las clases para niñas, que apenas limpio el polvo que se cuela en mis libros, me aferro como nunca al tacto de los cisnes y borro más que escribo la historia interminable de esta pasión sin nombre. Gracias. Esta pasión sin nombre no es otra cosa que la literatura. Y ahí hay alusiones veladas, quiero decir, cuando digo borro más que escribo, estoy haciendo referencia a un poeta que nos dejó hace ya 10 años, quizás 11, Vicente Núñez. Vicente Núñez decía en uno de sus aforismos, la poesía no se escribe, se borra. Claro, ¿qué quería decir Vicente con todo eso? Yo he hablado mucho con él sobre el tema. La poesía es lo esencial en el sentido de que es lo que queda cuando quitas lo superfluo. No estoy diciendo que la poesía sea más esencial que el ensayo ni que sea más esencial que la narrativa, no, sino que es un género mucho más desnudo, entonces tienes que tender a quedarte con lo esencial. Por eso Vicente decía, la poesía no se escribe, se borra. Y yo, como homenaje a Vicente, digo, borro más que escribo la historia interminable de esta pasión sin nombre. Esa pasión era la escritura y la lectura. Yo sigo escribiendo últimamente por cuestiones de la universidad, de investigación de los sexenios y todas esas palabras tan graves que pronunciamos, pues he escrito más ensayo que poesía últimamente, pero la poesía está ahí y la poesía es la que nos llama, ¿no? Bueno, la máscara autobiográfica, como os decía, es un recurso muy presente en la poesía contemporánea. Yo hice la tesis sobre poesía contemporánea escrita por mujeres y entonces pues tuve la oportunidad, hace ya años, de estudiar a fondo los recursos que las poetas contemporáneas estaban usando en la construcción de su identidad. Entonces, en esta construcción de la identidad, uno de los recursos más habituales y más frecuentes es una máscara autobiográfica con un erotismo lúdico, incluso con un erotismo cínico. Es decir, es una voz de mujer capaz de cantar
a su sexo, a su género y a todos los atributos femeninos, ¿no? En ese contexto yo me fui a la tradición, porque esa es otra de las características de la poesía contemporánea, reescribir la tradición, retomar la tradición y hacerla decir cosas que jamás diría en otro contexto. Entonces me fui a un texto muy petrificado por la tradición, como es un soneto de Quevedo, cuando Quevedo critica a Góngora, aquel famoso soneto: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y esquiva. Bien, pues entonces ese soneto lo tomé como modelo, como estructura, para construir un poema en el que de lo que yo hablaba era del sexo femenino, ¿no? Y para continuar con la broma, entre comillas, pues lo titulé Hortus Clausus, en latín, o Jardín de las Delicias, porque yo he usado mucho los títulos en latín, creo que lo he explicado en otras ocasiones, no sé si lo he dicho aquí o en Sevilla. Yo he usado mucho los títulos en latín porque cuando yo empecé a escribir literatura erótica al principio me daba vergüenza, y entonces ponía el título en latín porque yo pensaba que así menos gente se daba cuenta, ¿no? Y ya cuando ya perdí la vergüenza, pues ya me da igual, ¿no? Y entonces, pues este poema se titula Hortus Clausus. Érase un cráter dulce, almibarado. Era un hueco ancestral, grieta festiva. Érase cicatriz con lomo y jiba. Érase una quimera de cuidado. Era un cuenco de anís certificado. Érase una hendidura inofensiva. Érase sombra astral vuelta en ojiva. Era un pozo sin fin, nunca saciado. Érase del placer audaz distrito. Era volcán umbrío, cordillera. Era de los deleites el garito. Era, según se mire, una chistera, guarida de ilusión, fuera delito, que no llevara el mundo por montera. Gracias. Y en esa misma línea de ese erotismo lúdico, incluso erotismo cínico, que le ha llamado algún crítico, creo que era Alfredo Saldaña, el que lo llamaba en un artículo el erotismo cínico de fin de siglo, ¿no?, de los años 90, pues también escribí un soneto dedicado al dedo. Entonces, también dentro del tema erótico, lo titulé Hospes comesque corporis, otra vez con el título en latín. No me acuerdo ahora mismo, el Juvenal quizás sea el autor de esta cita, es un verso que ahora mismo no me acuerdo, creo que era de Juvenal. Bueno, significa amigo y enemigo de mi cuerpo, el dedo. Del salón en el ángulo oscuro, con cuánta precisión, con qué destreza, voto a Dios que me espanta esta grandeza, y en de Venus triunfal de amor el muro. La huella digital talla el conjuro, andante, molto alegro, qué proeza, contra el fragor erguido de cereza, cascada y vendaval, dulce cianuro. Hospes comesque corporis o dedo, ariete dispuesto al buen suceso y a no cejar en mengua ni agonía. Sirve otra ronda, que te importe un bledo, vivir o fenecer en el exceso. Labra orgulloso tu caligrafía, y porque nada o dedo te derrote, otra oportunidad algarabía te brinda a discreción el estrambote. Yo estuve, antes de estar en la Universidad de Córdoba como profesora, fui muchos años profesora de secundaria y de bachillerato, y guardo los mejores recuerdos de aquellos años de mi vida. No es que no esté a gusto en la universidad, estoy encantada, pero tengo muy buen recuerdo de aquellos años, ¿no? Recuerdo un alumno que cuando le llevaba los poemas a clase para comentar, yo siempre me he preocupado mucho de que mis alumnos leyeran. O sea, a mí lo que más me puede llenar cuando me encuentro alumnos después de 20 años que me diga alguno, he leído mucho gracias a ti, ¿no? Eso es lo más de lo más. Entonces, yo recuerdo un alumno que no le gustaba leer y, bueno,
muchos alumnos no les gustaba leer, pero me acuerdo uno que especialmente le molestaba, ¿no? Y cada vez que yo llegaba, yo me había preocupado muchísimo por encontrar los poemas más interesantes. Imaginaos, el Siglo de Oro, ¿no? Pues a lo mejor resultaba que el Siglo de Oro, pues bueno, no es fácil de digerir para un alumno de secundaria, hay poemas difíciles. Bueno, pues yo me preocupaba mucho de buscar los más atractivos, alguno que tuviera alguna cosa picante, alguna picardía, a ver si los enganchaba por algún lado, ¿no? Y recuerdo un alumno, y hay un poema por ahí, no sé cuál, que lo titulé Otras paranoias, porque el alumno le dio por decir cada vez que yo llegaba, ya está aquí la señorita con las paranoias. Pues entonces a las profesoras nos decían señorita, ya está aquí la señorita con las paranoias. Entonces para él un poema era una paranoia, ¿no? Bueno, ese era el tema. Y bueno, ahí estuvo un poco la intención, está por ahí el poema, no sé ahora mismo cuál es. Pero os voy a leer otro poema que tiene que ver mucho con mi vida. Este sí es un poema autobiográfico. Muchas veces se confunde en la poesía el yo poético con el sujeto poético, quiero decir, con el sujeto biográfico, ¿no? O sea, muchas veces en el momento que se escribe en primera persona, pues todo el mundo tiende a pensar que todo lo que se cuenta ahí te ha sucedido, ¿no? Entonces, yo confieso que algunas veces, sobre todo, a veces me ha pasado en autobús, en tren, la gente habla por el móvil muy alto. Y es fácil enterarse de todo lo que dicen, ¿no? Bueno, pues yo he escrito poemas de conversaciones de esas que he oído, pero más de uno y más de dos, ¿no? Entonces es muy sencillo, tú oyes cualquier historia de esa, la pones en primera persona y ya tienes el poema, ¿no? Entonces, este poema que os voy a leer ahora sí es autobiográfico, porque lo construí con aquellos lugares, aquellas ciudades y aquellos lugares en los que yo alguna vez sí había estado, ¿no? Entonces, es un soneto muy como cortado, muy peculiar, con versos muy cortos. Se titula Arquitecturas. París, Roma, Fernán Núñez, Venecia, Fez, La Habana y naufragar sin barca en Benarés. Caronte aguarda ya, La Estigia, anochecer, Vetusta fantasmal, Macondo, Marrakech. Caminos de mi edad, Pompeya, El Cairo, ser turista accidental, pasaje y timonel, Salzburgo, Luxemburgo, ¿dónde te escondes tú? Bueno. Yo suelo pasarme el verano leyendo y escribiendo, aunque tenga otras muchas obligaciones y más cosas que surgen cada vez, es donde saco tiempo para poder leer más y para poder escribir más. Entonces, un verano me lo pasé escribiendo un libro y estaba ya tan harta, que escribí este poema. Era un poema en el que yo decía, mira, yo lo que tengo ganas es de irme de tienda. No entiendo por qué tengo que estar yo escribiendo un libro. Claro, todo eso era un diálogo conmigo misma, ¿no? Entonces, este es el poema que yo escribí para decir, estoy hasta las narices de escribir. A partir de mañana es el título. A partir de mañana prometo ser normal. ¿Acaso no me creen que dejo la movida de versos y hemistiquios? No he de hurgar en la herida en los próximos lustros. Será fundamental. Salir con mis amigos, la terapia inicial. Una cierta indolencia ha de ser bienvenida. Ir de compras y ya, medio dormida, telebasura en dosis de la era digital. A partir de mañana no habrá más extravío. ¿Qué se hizo el folio en blanco? Vana superchería. Las sílabas contadas, ¿qué fue sino locura? Preciso es amputar cualquiera desvarío, arrojar al retrete sabia bibliografía, antes de que mi mal no pueda tener cura. Os decía antes, es que se me olvidó y os lo vuelvo ahora, os decía antes lo de mi alumno, lo de las paranoias, porque el poema que acababa de leer, Hospes comesque corporis, dedicado al dedo, tiene un estrambote. Y entonces yo recuerdo que para que mis alumnos lo entendieran mejor, yo les decía, un estrambote es que cuando un poeta quería escribir un soneto que tenía 14 versos y resultaba que decía el poeta, ay, pues yo todavía tengo más cosas que decir, y se le había acabado el poema, pues inventaba un estrambote, que eran 3 versos, para decir aquello que no le había cabido en los 14 versos anteriores. Esa era la explicación sencilla y directa que yo trataba de darle. Y entonces, cuando escribí este poema, que es muy posterior a aquellos años, pues recuerdo que dije, bueno, un poema dedicado al placer femenino y al dedo,
bien se merece un estrambote, ¿no? Esa era la explicación que se me ha olvidado antes. Bueno, como no quiero destripar el libro, porque no se trata de leerlo entero, voy a leer alguno más. Y voy a leer alguno ya que no sea soneto, porque aquí hay soneto y verso libre, ¿no? Esos sonetos están muy hechos a la manera del Siglo de Oro, pero os voy a leer alguno que no tenga nada que ver ya con el soneto. Me paso al verso libre. Eterno retorno. Este es un poema también autobiográfico. Curiosamente, los que no son autobiográficos son los eróticos, que son los que la gente tiende a pensar que son autobiográficos, porque normalmente a uno no tampoco tiene una vida tan agitada. Pero este sí autobiográfico y lo vais a comprender. ¿Por qué? Porque es que habla de Hacienda. Y eso, antes decían Hacienda somos todos. Yo creo que ahora Hacienda somos unos pringados, porque los otros se lo están llevando todo, ¿no? Pero bueno, eterno retorno. Volvieron las oscuras golondrinas, volvieron los vencejos, volvió a crecer la zarza en las enredaderas del jardín, volvimos a podar los árboles frutales y volvimos a hacer la declaración de la renta. Volvieron otra vez las oscuras golondrinas y los vencejos y los pájaros de mal agüero y Hacienda y la vecina y el dolor disfrazado con 1000 caras y Heráclito con su terrible cantinela. Bueno, este poema le gusta mucho a Mercedes, siempre que lo leo, y lo voy a leer, se lo voy a dedicar a ella y a nuestra adolescencia de aprendizaje, como toda la adolescencia, por otra parte. Pero claro, cuando uno ha tenido una adolescencia en un pueblo, yo creo que ha tenido pues un mundo bastante reducido. Yo este poema se lo escribí al cine de mi pueblo, cuando me enteré que en aquel espacio lo iban a echar abajo y iban a construir pisos. A mí aquello me molestó mucho, ¿no? Porque sentía que me estaban robando un tiempo de mi infancia y de mi adolescencia. Este poema narra aquellos años en los que nosotras, mis amigas y yo, íbamos al cine. Me acuerdo años en los que te daban por el mismo precio 2 películas. Pero aún así mi madre llegó un momento, no sé si fui el primer día, el segundo me dijo: mira niña, esto se ha acabado porque nosotros no tenemos dinero para que tú te vayas al cine todos los domingos. Con ese dinero pues pongo yo de comer mañana, que era lo... Y claro, entonces yo me tuve que buscar la vida, y como mi madre no me iba a dar el dinero, pues una amiga mía que era hija de uno del dueño, el cine era de una cooperativa, uno de los dueños de la cooperativa era el padre de mi amiga, entonces nos colábamos. Podíamos situarnos abajo o arriba en el Gallinero, y claro, en el Gallinero, que se llamaba en mi pueblo el Gallinero, en Córdoba se llama, en el Gran Teatro de Córdoba se llama el Paraíso, y allí iban las parejas, jovencitos, en fin, y yo recuerdo que a mí me interesaba más mirar para lo que pasaba en el Gallinero que lo que pasaba en la pantalla, que yo no sé por qué en ese cine de mi infancia siempre salía Tarzán, siempre era Tarzán, siempre, yo siempre recuerdo a Tarzán. Bueno, este es un homenaje a aquellos años. Nosotros, los de entonces, no sabíamos besar. Tuvimos esforzados maestros y alumnos aplicados. Sacábamos la entrada a la función de cine de las 7 por la módica suma que mi madre asignaba a la berza del cocido. Eran ciegos los besos en la última fila de nuestro territorio, aquel al que llamaba paraíso con gran solemnidad la taquillera. Te besaban con ansia, como quien lleva un lustro de sed en la garganta y había que bregar para no perecer por causa de la asfixia. Gran peligro de ahogo, como mandan los cánones de la pasión y de la clandestinidad. Y hasta hubo quien consiguió cum laude en artes amatorias. Pocos besos más dulces que los besos robados a la luz vacilante del cinemascope. Mientras Bogart pensaba, el muy ingenuo, que siempre les quedaría París, nosotros, los de entonces, hacía tiempo que habíamos asaltado la Bastilla. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, este es un poema que yo escribí para un taller con mujeres. Estábamos trabajando, bueno, muchas cuestiones. Entonces era un taller de mujeres, hablábamos de autoestima, hablábamos de muchas cuestiones, y este es un poema un poco irónico de una mujer que, bueno, está pasando un mal momento, se siente insegura, se siente mal,
y tiene la desgracia de salir a la calle pues a comprarse algo, a distraerse, y encima se encuentra que cruza por delante de ella, no la ve por supuesto porque ella se siente invisible y de hecho en ese momento lo es. Ve a un chico, a un novio, a alguien con quien había tonteado hacía 20 años y ve que lleva del brazo a una chica que por supuesto es mucho más guapa que ella, ¿no? Entonces acaba de hundirse. Es un poco ese encuentro irónico de una mujer que le puede suceder a cualquier persona, pero como estábamos trabajando con estos temas, pues yo lo escribí en ese contexto, ¿no? El encuentro. Ni que decir que no esperaba verte. Estaba yo a lo mío. La dependienta me ofertaba el último producto milagroso, hasta donde se puede. Algo realmente nuevo en la restauración de la piel tras el verano y sus acometidas. Pensaba preguntarle por remedios sutiles, más profundos, más hondos, para heridas antiguas, pero no tuve tiempo. Entonces, a través del cristal selecto y refinado del escaparate, entre sutiles frascos, diseños de perfume, te vi pasar del brazo de ella. ¿Qué aire de serena placidez despedían vuestros cuerpos como recién duchados después del amor? Un pretexto, una excusa que muy bien no recuerdo, dejé a la dependienta con su tarro de crema y la boca entreabierta. Os seguí confundida entre gentes sensatas, con la mirada limpia y el corazón tranquilo. Fueron pocos minutos y la tarde se hizo más plomiza y más breve, más espesa mi sangre. Volví sobre mis pasos, desandando en el tiempo el placer, 20 años, el recuerdo preciso de lo no sucedido. No sé muy bien qué marketing, tácticas o estrategias ilustran a las chicas de las perfumerías. Apenas hubo un guiño, me sonrió perversa y me ofreció 2 botes de crema reafirmante por el precio de 1. Gracias. Bueno, voy a terminar con 2 poemas. Este es un poema irónico, se titula Grandeza y miseria de la poesía. Es muy habitual que hagan esa pregunta tan absurda de siempre, ¿usted es inspiración o trabajo? Bueno, decía García Márquez que él definía la inspiración como dominio del tema a fuerza de trabajo. Y yo en eso comparto, como en otras cosas, estoy muy de acuerdo con García Márquez, ¿no? Es decir, el poeta no es ese ser, tal y como yo concibo la poesía, por lo menos, no es ese ser inspirado, es alguien que tiene que trabajar y que tiene que leer. A veces llega algún alumno o incluso gente que no son alumnos, sobre todo los alumnos son más sensatos, los alumnos saben que tienen que leer y llegan a pedirte que me leo. Pero hay gente que te dice, a mí me gusta mucho escribir, pero es que yo no leo, ¿sabes? Y dice, bueno, pues si no lees, ¿de qué fuente vas a beber, no? Tienes que leer. Entonces, este es un poema irónico sobre el esfuerzo que cuesta escribir. Grandeza y miseria de la poesía. No voy al gimnasio, no salgo en bicicleta, no hago artes marciales, no nado, no corro. Sin embargo, mis músculos respiran saludables. Mi cintura, una exacta metáfora de 60 centímetros. Tampoco está en la dieta mi secreto. Es más elemental. Verán, les cuento. El único ejercicio es con la mente. A solas, la neurona es la que trabaja. Sudo la maratón detrás de cada verso. Bueno. Termino con un poema que es una poética. En este libro hay varias poéticas, este ya es el último. En este libro hay varias poéticas. A mí las poéticas siempre me han gustado mucho. Yo si cojo un libro de un poeta y tiene una poética es lo primero que me leo. Porque claro, en la poética está el pensamiento del autor y me interesan mucho todos los textos ensayísticos en los que me da igual que sea un poeta, que sea un narrador, habla de la cocina de la escritura. Eso también es un poco de formación profesional, porque yo he hecho teoría de la literatura y claro, nuestro querido amigo Antonio Chicharro, pues nuestro profesor de pensamiento poético, pues nos metió muy claras las ideas de dónde había que trabajar, ¿no? Y entonces, esta es una poética, pero es una poética irónica. Entonces, yo
yo presento aquí el síndrome del folio en blanco o el síndrome del bloqueo. Es decir, cuando un escritor o una escritora dice que yo no sé nada que decir, yo cuando me encuentro que no tengo nada que decir, directamente no digo nada, porque tampoco hay por qué andar llenando folios tontamente, ¿no? Entonces, pero yo aquí quería narrar esa historia. Y bueno, os lo leo. Veneno y otras hierbas. Se murió la palabra. No encuentro consonante, ni ritmo, ni latido. No me mueve la poesía urbana ni la metafísica. Me dejan fría las metáforas, helada las sinestesias. No me excita el apóstrofe, la jactanciosa lumbre de sus sílabas. No sufro por el asíndeto. El silencio, fragmento de metralla sin el prestigio de la literatura. Me dicen que padezco una enfermedad rara. La llaman el bloqueo, una suerte de abismo. Los técnicos lo llaman depresión. Los más ingenuos, miedo, vanidad. Los tercos, inténtalo de nuevo. Los más felices, vente a la piscina. Los envidiosos, pues ¿qué te creías? ¿Que iba a durar siempre? Los perplejos, otra vez Parleby. Los románticos, vuelve a mirar la luna o vuelve a enamorarte. Los taciturnos, estaba escrito. Los optimistas, ¿y qué más da? Los maestros, permanece sentada muchas horas, no intentes de levantarte, no lo dudes que acudirá a la cita. Los estúpidos, pero mira que es fácil. Los prácticos, ahora vivirás en paz. Los poetas, que la poesía va en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Los astrólogos, cuando Marte descanse en el campo de Venus, volverá la palabra. Los quiromantes, la línea de la vida aparece seriamente dañada por un fino estilete. Los médicos, presenta 2 mordiscos en el lado izquierdo del corazón. El anestesista, está usted más muerta que viva. No sé qué puede hacer mi ciencia. La comadrona, sus partos han sido múltiples en los últimos años. Debe dejar que el útero descanse. Mi madre, niña, ponte a coser. El enterrador, por fin vas a descansar. El cura, propósito de enmienda, propósito de enmienda. El hereje, oh tú, poesía que estás en los cielos, no me dejes caer en la tentación de olvidarte. El inocente, ¿por qué me has abandonado? El ebrio, ja. Ante tanta opinión y tan experta, nil obstat. Gracias. Gracias. Muchas gracias, María. Yo sé que ya ha venido del extranjero para no perderse este año la cita en Casariche, porque el año pasado no pudo estar, porque nos la habían robado los de Brasil, ¿no? Entonces, este libro que María Rosal ha presentado efectivamente nació aquí, en este teatro, cuando pensamos, fíjate, ella misma lo dijo, tantas personas que quieren leer y no tenemos libro, ¿no? Y yo he dicho, pues esto hay que remediarlo, y así ha nacido el libro, ¿no? Es que esta mañana estamos recordando todas las cosas, todas las puertas que ha abierto este curso de Casariche, ¿no? Luego, sí. Como decía Borges, ¿no? Tantas puertas que conducen a tantas puertas. Muchísimas gracias, María, porque yo sé que además en Casariche uno de estos días van a hacerte hija de la ciudad. Por lo menos poeta de la ciudad, poeta amiga, fuego amigo, poeta amiga. Sí, muchas gracias. Gracias verdad. a ti, Mercedes. Yo en Casariche lo sabe y Mari Carmen lo sabe desde la biblioteca, que he vuelto en otras ocasiones y hemos estado aquí, en más de una ocasión. Entonces a mí me une mucho con Casariche, me siento muy a gusto cuando vengo. El año pasado me sentó muy mal porque teníamos el vuelo de retorno el mismo día 1 de septiembre, pero este año no, este año lo hemos organizado todo para poder estar aquí. ¿Habían levantado la mano? Muchas gracias, María. Una curiosidad, que yo el martes hablé de una pintora surrealista, Remedios Varo, que sé que te gusta, que la conoces. Ahora nunca me había fijado. He notado que en algún título de tu poema corresponde a algún cuadro suyo. ¿Un guiño a ella o una casualidad? No lo es, y me encanta que me digas eso y luego me dices cuál es, porque yo he descubierto a Remedios Varo muy tarde.
muy tarde. Y además fue Mercedes la culpable de que la descubriera, de verdad, porque estábamos hablando de preparar alguna ponencia y yo le dije, pues voy a hablar de Remedios Varo y lo iba a preparar, y luego no la pude preparar porque estaba en otras cosas, pero cuando eso ha surgido, que ha sido ahora un año o menos, este libro estaba ya publicado. Y además este libro es una antología de publicaciones anteriores. Luego no estaba ahí porque ya tengo que la he descubierto después, pero me ha encantado Remedios Varo, ¿eh? O sea, para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Luego me dices cuál es para Entonces, que tenéis algo en para común. que yo claro, hay alguna cosa surrealista por ahí, algún guiño surrealista, pues sí, pues seguramente, pero ya digo que mi descubrimiento de Remedios Varo ha sido posterior a la escritura de esos libros, pero bueno, que me encanta, me gusta mucho. Muchas gracias. A ti. ¿Había alguna? Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, no sé muy bien la hora que es. Igual. Muchísimas gracias por traernos tu poesía aquí. Gracias. Yo no conocía tu obra poética, pero ahora en breve nos volveremos a encontrar. Siempre que tengo la oportunidad de encontrarme con un poeta o una poeta, me gusta saber su concepto de, como decías tú muy bien, de la poética, ¿no? Su concepto de lo que es la poesía, el poeta y el poema, ¿no? Y me gustaría que hablases un poco de tu concepto, y bueno, es una pregunta también para que te luzcas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es profunda, ¿eh? La poesía, el poeta y el poema. Daría para una ponencia sin duda, y yo creo que voy a coger la idea para otra ponencia. Te agradezco la idea. Esos somos los escritores, gente que vamos cogiendo ideas por ahí. Y si yo tengo que definir la poesía, seguramente en cada momento de mi vida diré una cosa distinta. Entonces, claro, para eso están las poéticas, ¿no? Sí, y digo que están las poéticas, y que yo siempre que leo una poética de alguien, incluso de mí misma, miro la fecha en la que está escrita, ¿no? Y a veces veo un hilo conductor de cosas que están ahí, que siguen estando, y otras que se han perdido, ¿no? Mira, para mí la poesía es algo íntimo, en el sentido de que es algo necesario para mí. Yo he escrito poesía desde que era niña. Y lo primero que escribí eran versos, ripios. Esos ripios que decimos todos sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. Eso es espantoso. Vamos, que yo ya procuré que todo eso se tirara a la basura en casa de mis padres y que nadie lo vea. En la feria, en el libro de feria de mi pueblo, hay algunos poemas míos de aquella época conservados, y un día me viene un amigo con toda la ilusión del mundo: mira lo que te traigo. Digo, ¿pero para qué? ¿Para qué me traes eso? Yo no quiero verlo. Y estos poemas estaban muy bien, tenías 13 años o 14, bueno, sí, pero es otra etapa de mi vida, ¿no? Yo estuve sin escribir poesía, no sé si te respondo porque va a ser un poco caótica mi respuesta, pero verdadera en este caso. Yo estuve sin escribir poesía más de 15 años, nada. E incluso sin escribir, pero en algún momento si escribí algo no lo vio nadie, ni siquiera lo vio la persona que tenía más cerca. Porque para mí la primera lectora soy yo. Y si no pasa esa barrera, no pasa otra. Entonces yo escribía mucho de jovencita, de adolescente, desde niña, pero no solo escribía poesía, yo he escrito teatro. Pero obra de teatro, en la adolescencia escribí una obra de teatro que era un drama tremendo, vamos, yo me río, digo, no sé dónde está aquello, perdido. Bueno, he escrito cuentos, he escrito novelas, quiero decir que he escrito de todos los géneros. Muchas veces a mí me presentan como poeta y está bien porque he publicado poesía, pero yo no me siento poeta, me siento más escritora. Sí. Ahí hay poemas que son absolutamente narrativos. Absolutamente, sí. Yo no tengo problema en escribir un poema narrativo ni en un poema que no sea narrativo. Yo he procurado, cuando he publicado los distintos libros míos, he procurado, porque me lo pedía el cuerpo, no porque me lo pidiera nadie de fuera, he procurado que cada poema llevara un tono distinto, porque es que si no me aburro. Y entonces cuando escribo, a lo mejor he escrito un poema, bueno, es que están ahí abajo, no voy a sacar ahora los libros, vamos, no voy a leer nada, no amenazo con leer. Entonces, ¿qué digo yo? Pues a lo mejor este libro, que era un libro muy, muy serio, muy dramático, ¿no? Pues después de ese libro vino el otro que estará por ahí, pero bueno, no me paro ahora a sacarlo. Después de ese libro vino otro que era completamente humorístico. Entonces, yo he sentido la necesidad de cambiar de tono. Y yo decía que estuve sin escribir por lo menos 15 años. Yo empecé en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba
Y de mis compañeros de aquellos años de carrera, absolutamente nadie sabía que yo escribía poesía. Nadie. Porque entonces no había, aunque nos parezca raro, no había internet, no había redes sociales, aunque eso ahora nos cuesta concebirlo, ¿no? Pues yo cuando hablo con mis hijos digo, es que cuesta concebir que hace 10 años no teníamos las cosas con las que hoy nos movemos, ¿no? Bueno, pues entonces de mi pueblo no había salido que yo había hecho poesía, que había ganado algunos premios siempre de carácter local. Entonces eso no había salido. Si yo en la facultad me callé y no dije que había escrito poesía, nadie se enteró. ¿Y por qué me callé? Porque me dio vergüenza, porque empecé a leer de verdad, que no había leído antes, había leído, pero cuando empecé yo a leer a fondo, yo dije, qué vergüenza, que no se entera nadie de que yo he escrito estas tonterías. Lo guardé todo y estuve 15 años callada. Y a los 15 años publiqué. Así. Entonces, ¿qué es la poesía para mí? Pues esa necesidad de expresión que uso cuando la necesito y que cuando no la necesito pues me quedo tan tranquila. Así. Que no hay necesidad, porque yo hablo con otros y dice, bueno, tú has escrito mucho. Yo, pues sí he escrito mucho. Ha habido años que he sacado 4 libros, que he escrito 4 libros. ¿Y eso por qué? Pues porque me lo pedía mi cuerpo, me lo necesitaba, me apetecía. Y luego a lo mejor he estado 4 años callada. Bueno, es que no... O sea, a mí me pagan por dar clases, por sacar adelante a mis alumnos. Ese es mi trabajo, esa es mi vida. Y la poesía es una cosa íntima, personal, que yo la llevo también. Pero que si un año me da la gana de tomarme los sabáticos, me lo tomo. Ahí sí que me dan años sabáticos. Creo que Olga tiene otra pregunta. Sí, por favor. Sí. Ha sido para mí todo un descubrimiento. Gracias. Todo un descubrimiento. Gracias. Y me dice, estuve 15 años callada. Sí. ¿Y por qué volviste a escribir poesía? Porque lo necesitaba. ¿Por alguna cuestión específica o por simplemente una necesidad general? Quiero decir, ¿hubo alguna espita que se volvió Sí, yo a abrir? entiendo muy bien, no sé, interpreto la pregunta hasta donde no me dice, no sé si me pasaré con la interpretación. Muchas veces te dice, yo volví a escribir porque tuve un problema personal, en fin, problemas dramáticos, de una muerte, un descubrimiento, un cambio de vida, cambio de país, cambio de pareja, todo ese tipo de cosas, nada en absoluto. Yo notaba que iba a escribir. ¿Ustedes recuerdan el cuento maravilloso de Cortázar? Soy una gran admiradora de Cortázar. Cuento maravilloso de Cortázar, el de los conejitos blancos. Carta a una señorita en París. Muchas gracias. Carta a una señorita en París. No voy a destripar el cuento, por supuesto, pero yo lo tenéis en internet, lo tenéis de acceso libre en una biblioteca virtual que se llama Ciudad Seba, lo tenéis. Entonces, ya me sale la profesora al final. Bueno, Carta a una señorita en París narra aquel señor que le cuenta que de repente nota que va a vomitar un conejito blanco. No estoy destripando el cuento, es mucho más complejo, ¿no? Entonces dice, mire, me pasó cuando subí a la escalera, yo noté de repente bullir y noté que iba a pasar de nuevo. Así, quizás si tuviera yo que buscar una metáfora, encontraría la explicación de por qué volví a escribir. Era ese conejito blanco que yo sabía que estaba aquí atragantado y que salía sí o sí. Y salió, pero detrás de ese conejito pues siguieron muchos. Y entonces yo me dejo llevar por esa metáfora de Cortázar. Si no tengo necesidad, no me complico, y si sí, pues así. Ahora, eso sí, como venga el conejito, yo no veo nada de lo que me rodea, yo me pongo nada más que a parir al conejito. es prioridad absoluta. No veo, de hecho, Pepe algunas veces me dice, oye, baja del Parnaso que faltan cerveza en el frigorífico, ¿no? No me doy cuenta, me concentro absolutamente, me da igual dónde esté, me da igual que sea un aeropuerto, que sea un tren, que sea mi casa. Es que me da igual el sitio, porque es que es la idea, claro, la inspiración, bueno, a lo mejor, ahí está, pero eso se va madurando. Cuando me siento a escribir, ya han madurado muchas ideas. Yo, el próximo libro, lo tengo ya muy claro. Lo que no sé lo que voy a tardar en escribirlo, pero lo tengo. Bueno. Depende de la clase que me den este año y los créditos. Muchas gracias, María. Gracias, te hago entrega de otra. ¿Sabes? No se me olvida. Muchísimas gracias. A ti.